Buenos días a todas. Y nada, comenzaba diciendo que me gustaría dar las gracias a Cervi Navarra por contar conmigo para la jornada de hoy, que es de verdad todo un honor, y aunque sea en la distancia y de manera online, pero bueno, de verdad que es un placer estar aquí con todas vosotras. Para hablaros un poco del análisis que hemos hecho desde Fundación CERMI Mujeres de la macroencuesta de violencia contra la mujer 2019, y muy especialmente de la consideración que se hace sobre mujeres y niñas con discapacidad en ella. Antes de empezar, quiero partir de la idea básica de que estamos hablando de violencia contra la mujer, es decir, de una realidad y un problema estructural que azota de manera indiscriminada y permanente a la población femenina de todo el mundo. Y que además conforma una de las consecuencias más extendidas de discriminación por género y de violación de derechos humanos directamente. Vamos a ver hoy que los datos son muy preocupantes y van a impactarnos estas cifras que vamos a conocer, pero a ello hay que sumarle esa escasa consideración que se hace a menudo de grupos que son especialmente vulnerables a sufrir esa violencia, como pueden ser mujeres y niñas con discapacidad, y que muchas veces no están consideradas dentro de los propios programas de lucha contra la violencia, ¿no? Por todo ello vamos a ver que se presenta una necesidad urgente de aplicar mecanismos que visibilicen, analicen esas distintas realidades que sufren mujeres y niñas con discapacidad desde un enfoque interseccional, un enfoque en el que converjan discapacidad, género, violencia, para que realmente no dejemos a nadie atrás, ninguna mujer y niña con discapacidad, en este caso, atrás. Si le podéis dar a la siguiente diapositiva. Bueno, en la siguiente diapositiva es un breve índice de las pautas y de los puntos que vamos a tratar de manera muy rápida y muy general. Vamos a ver una pequeña introducción, unos detalles de la macroencuesta de la última edición, de la de 2019, esos datos y resultados generales de mujeres en general. Luego el estado de la cuestión y la consideración de mujeres y niñas con discapacidad dentro de la macroencuesta, una brevísima comparativa con la última macroencuesta de 2015, luego conclusiones, observaciones, propuestas de mejora. Vale, pues siguiente diapositiva. Y siguiente. Vale, pues vamos a partir de la base de que, bueno, estos datos, según UNO Mujeres, se estima que en el mundo 1 de cada 5 mujeres vive con una discapacidad. De hecho, la prevalencia de la discapacidad también es mayor en mujeres que en hombres. Estamos hablando de más de un 19% frente al 12% en hombres. Y bueno, los factores que contribuyen o que influyen a esto son varios. Podemos hablar del menor estatus socioeconómico que tienen las mujeres, de las múltiples formas de discriminación a las que están expuestas, de la propia violencia de género y las prácticas nocivas que sufren, etc. Si lo traducimos a cifras, estamos hablando de 600 millones de mujeres y niñas con discapacidad en el mundo, de las que además un alto porcentaje ha sufrido o sufre en la actualidad algún tipo de violencia. Se les suele llamar minoría a estos grupos, pero estamos hablando de una gran minoría de 600 millones de mujeres y niñas con discapacidad. Siguiente diapositiva. Vale, pero ¿qué es la macroencuesta de violencia contra la mujer, ¿no? Bueno, pues esto es un estudio que publicó la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad el pasado mes de septiembre, y que es un estudio estadístico oficial, es el más relevante que se realiza en España sobre este tipo de violencia y su prevalencia, de violencia contra la mujer y su prevalencia. Se realiza de manera periódica, cada 4 años. El primero fue en 1999 y está incluido en el Plan Estadístico Nacional. Esta última macroencuesta que se ha presentado es la 6ª edición que se presenta y se realiza en España. Siguiente. El objetivo principal de la macroencuesta es conocer el porcentaje de mujeres de 16 o más años residentes en España
que han sufrido o que sufren algún tipo de violencia por el hecho de ser mujeres, además de estudiar su prevalencia. Como digo, la macroencuesta busca estimar precisamente esa prevalencia de violencia contra la mujer en el ámbito de la pareja, actual o pasada, pero también fuera del ámbito de la pareja. Vamos a ver que se distinguen además entre tipo de violencia, de física, sexual, psicológica, económica. Y además, y como novedad en esta edición, se habla y se analiza el acoso sexual y el acoso reiterado o stalking. Siguiente. Otras informaciones que también son importantes y que recoge esta macroencuesta es el tipo de agresor más frecuente. También tenemos información sobre los procesos de denuncia, sobre la búsqueda de ayuda formal e informal, la satisfacción con la ayuda recibida. También hay información relacionada con hijos e hijas que están presentes en esos episodios de violencia o que también la sufren. Y además consecuencias de esta violencia sobre salud física, mental de las mujeres que la sufren. Vamos ya a entrar en detalles más específicos de la macroencuesta de 2019. Siguiente también diapositiva, por favor. Y vamos a ver que esta macroencuesta pues, cuenta con diversas variables que intentan estudiar y analizar la violencia declarada alguna vez en la vida, por un lado, la violencia declarada en el último año, desde el momento en el que se realizaron las entrevistas, las encuestas, que fue en el año 2019, violencia declarada en los últimos 4 años y violencia sufrida en la infancia, entendida esta hasta los 15 años. Además, como hemos dicho, pues tipos de violencia, la frecuencia, la severidad, los tipos de agresores y las consecuencias en general. Siguiente. Bien, pues en la encuesta de 2019, en la macroencuesta de 2019, se entrevistaron a un total de 9.568 mujeres. En un principio este estudio estaba pensado para 10.000 mujeres, pero con la coincidencia de otros estudios y de otras investigaciones del CSIS, finalmente la muestra fue ligeramente inferior y estamos hablando de 9.568 mujeres de a partir de 16 años y de 582 municipios de España. De este total, 556 mujeres acreditaron tener una discapacidad igual o superior al 33%, lo que se traduce en un 5,8% del total. Vemos que no es una gran cifra, pero estamos casi en el 6%. Además, la edad media de las mujeres entrevistadas rozaba los 50 años, 49,76. Siguiente. En líneas generales, esta macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 se divide en 23 capítulos, recogido en 4 grandes bloques. El primer bloque, que está dedicado a la violencia en la pareja o expareja y que engloba 14 capítulos, se centra en analizar cada uno de los tipos de violencia, las consecuencias, el impacto de esa violencia en los menores, los procesos de denuncia, la búsqueda de ayuda, etc. El segundo bloque, que se centra en analizar la violencia física y sexual fuera de la pareja. Un tercer bloque que estudia el acoso sexual y el acoso reiterado. Y un cuarto bloque que analiza todo lo anteriormente expuesto, esos tipos de violencia, pero esta vez en mujeres que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad a sufrir esa violencia, que es el caso de mujeres con discapacidad, de mujeres jóvenes, mujeres mayores de 65 años, mujeres que hayan nacido en el extranjero y mujeres que vivan en municipios de menos de 10.000 habitantes. Finalmente, la macroencuesta también recoge en sus anexos resúmenes, comparativas, indicadores, que también son interesantes de ver y de analizar. Siguiente. En cuanto a las novedades con respecto a la última edición de la macroencuesta de 2015, vemos que hay una introducción de un módulo de preguntas para medir estos 2 nuevos ítems, el acoso sexual y el acoso reiterado, que también hay una ampliación del módulo de violencia sexual fuera de la pareja y que se preguntan por otras formas posibles de violencia sexual. Y finalmente se incluyen preguntas para saber si la discapacidad de aquellas mujeres que la acreditan es consecuencia de esos episodios de violencia,
así como nuevas preguntas sobre lesiones, ingresos, bajas, etc. Siguiente. Ahora vamos a pasar a ver datos y resultados generales. Vamos a ver una fotografía general de los resultados que recoge la macroencuesta y vemos que 1 de cada 2 mujeres, un 57,3% de mujeres de 16 años o más, han sufrido violencia a lo largo de la vida por el hecho de ser mujeres. Estamos hablando de más de 11,5 millones de mujeres en España. Es una cifra terrible y que dice mucho de cómo es la situación. Además, 1 de cada 5, casi un 20%, la ha sufrido en los últimos 12 meses, en el último año. Además, también vemos cómo estos grupos que están en especial situación de vulnerabilidad a sufrir violencia son las principales afectadas en este sentido. Como hemos dicho, mujeres y niñas con discapacidad entre ellas. Siguiente, por favor. En cuanto a mujeres jóvenes, vemos que el 71,2% de mujeres de entre 16 y 24 años han sufrido violencia, que entre las mujeres nacidas en el extranjero un 24,7% han sufrido también esta violencia física o sexual y un 45,6% violencia psicológica por parte de alguna pareja. Además, un 55% de mujeres que viven en municipios pequeños, de menos de 10.000 habitantes, aseguran haber sufrido violencia también psicológica, física o sexual. Siguiente. En cuanto a violencia sexual, vemos que un 6,5% de mujeres la han sufrido esta violencia sexual en algún momento de su vida fuera de la pareja, y que el 99,6%, casi el 100%, de esas mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja, el agresor fue un hombre. En cuanto a violencia física, observamos que el 13,4% la ha sufrido en algún momento por parte de alguna persona fuera de la pareja y que el 8,7% ha sufrido esa violencia física antes de cumplir 15 años de edad. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al acoso sexual, vemos que el 40,4% ha sufrido ese acoso sexual en algún momento de su vida y en el acoso reiterado un 15,2%. Siguiente. Asimismo, la macroencuesta nos señala que el 46,6% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja han experimentado lesiones como consecuencia de esa violencia y que un 48,2% ha tenido consecuencias psicológicas también. Este porcentaje además asciende casi al 75% entre las mujeres que sufrieron violencia por parte de parejas pasadas. Siguiente. 1 de cada 4 mujeres que ha sufrido este tipo de violencia física, sexual, emocional o que ha sentido miedo por parte de sus parejas, ha consumido alguna sustancia para afrontar lo sucedido, medicamentos, drogas o alcohol. Que el 15,6% de estas mujeres estuvieron una época sin poder acudir a su puesto de trabajo o a su lugar de estudio por los episodios de violencia que sufrieron. Y además, y este dato que es importante, un 17,5% de las mujeres con discapacidad que han sufrido estos tipos de violencia afirman que su discapacidad es consecuencia de la violencia ejercida sobre ellas por sus parejas actuales o pasadas. Siguiente. Por otro lado, vemos que el 54,1% de las mujeres afirman que sus hijos e hijas presenciaron o escucharon estos episodios y que el 51,7% afirma también que esos hijos e hijas sufrieron también algún episodio de violencia a manos de esa pareja. Finalmente, el 21,7% de estas mujeres ha denunciado alguna de estas agresiones a policía o juzgados. Siguiente. Por otro lado, vemos que el 23,4% de las mujeres buscaron ayuda psicológica para afrontar lo sucedido, que el 58,3% contaron estos sucesos a alguna mujer de su entorno y que el 77,4% terminaron la relación.
Pero por otro lado tenemos que un 38% de las mujeres que sufrieron alguna violación en algún momento tuvieron pensamientos de suicidio. Siguiente diapositiva. Bien, hemos visto como una fotografía general de los resultados que nos daba esta macroencuesta, como digo, a nivel general, pero ahora vamos a centrarnos en el estado de esta cuestión en relación a las mujeres y niños con discapacidad. Vamos a ver esos porcentajes y esos datos que recoge esta macroencuesta. Para empezar, es importante destacar que la macroencuesta, bueno, y las encuestas que se realizaron a las mujeres, había preguntas sobre el grado de discapacidad y también preguntas para saber si esa discapacidad era consecuencia de los episodios de violencia. Además, en esta macroencuesta se establece una relación estrecha entre edad y discapacidad, puesto que la proporción de mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33% aumenta conforme lo hace la edad. Sin embargo, y esto es uno de los puntos quizás de mayor preocupación, no hay en ningún momento ninguna especificación por tipo de discapacidad ni otra particularidad que pueda tener la mujer a la que se entrevistó. Entonces, esto vamos a verlo también después en las conclusiones y en las recomendaciones que se hacen, que hay que tener en cuenta también intentar desglosar por tipo de discapacidad y desglosar por otra serie de factores que al final son particulares de cada mujer y también nos van a dar información muy útil. Siguiente diapositiva. Pues a nivel general, en cifras generales, vemos que en cuanto a violencia física, un 17,4% de mujeres con discapacidad sufrieron este tipo de violencia frente al 11% de mujeres sin discapacidad. En cuanto a la violencia sexual, vemos que casi un 15% de las mujeres con discapacidad sufrieron esta violencia frente al 8,9% de mujeres sin discapacidad. Además, la prevalencia también es mayor en ambos tipos de violencia en mujeres con discapacidad que sufrieron esta violencia por parte de parejas pasadas. Siguiente. Como he dicho antes, un 17,5% de mujeres acreditaron que su discapacidad es consecuencia de episodios de violencia, que un 48,4% ha tenido lesiones como consecuencia de esa violencia física o sexual. Tenemos también, por otro lado, que el 30,8% de mujeres con discapacidad denunció la violencia frente al 21%. Sin embargo, vemos que en menor medida han roto la relación. Vemos que un 78% de mujeres sin discapacidad rompieron la relación frente al casi 70% de mujeres con discapacidad. Que esto puede ser también, se puede dar también por precisamente la edad, que hemos visto que las mujeres mayores acreditaban esa discapacidad, pues es ese rango de población. Siguiente. Si pasamos ahora a analizar la situación de las mujeres con discapacidad por tipo de violencia, como hemos dicho antes, tenemos por un lado la violencia en la pareja, por otro lado la violencia fuera de la pareja en el ámbito de violencia sexual y violencia física, y tenemos acoso sexual y acoso reiterado. En cuanto a la violencia en la pareja, tenemos que el 20,7% de mujeres han sufrido violencia física o sexual, que casi un 40% ha sufrido violencia psicológica, que un 40,4% de las mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia en la pareja y que hay una mayor prevalencia, como hemos venido diciendo, en mujeres con discapacidad de esta violencia. Tenemos, por otro lado, que el 77% de mujeres con discapacidad ha tenido alguna consecuencia psicológica, que un 40,4% tomó medicamentos, alcohol o droga para superar estos episodios y que el 21,4% de mujeres con discapacidad estuvieron un tiempo sin poder ir al lugar de trabajo o de estudio. Además, un 30,8% llevaron a cabo procesos de denuncia de este tipo de violencia. Ahora vamos a pasar a ver la violencia fuera de la pareja y, como hemos dicho, por un lado está la violencia sexual y la violencia física. En violencia sexual vemos que un 10,3% de mujeres con discapacidad han sufrido este tipo de violencia. Además, un
4,7% de las mujeres con discapacidad afirmaron haber sido violadas, que el 20,9% de mujeres tuvieron lesiones como consecuencia de esa violencia sexual y que un 14,3% que un 14,3% de esas mujeres afirman que su discapacidad es consecuencia de esos episodios de violencia sexual. En cuanto a la violencia física fuera de la pareja, vemos que un 17,2% de mujeres con discapacidad la ha sufrido, que un 40,2% de mujeres con discapacidad sufrieron esa agresión física por parte de un familiar hombre y que un 43,7% de mujeres tuvieron lesiones como consecuencia también de esa violencia física. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al acoso sexual, vemos que un 40,2% de mujeres con discapacidad han sufrido ese acoso sexual a lo largo de la vida o de la infancia, que un 12,8% de mujeres con discapacidad acreditaron haber sufrido acoso sexual por parte de familiares hombres o en la pareja, que un 6,8% tomaron medicamentos, alcohol u droga para afrontar lo sucedido y que un 6,4% acudieron a algún servicio de ayuda formal. En cuanto al acoso reiterado o stalking, que es ese acoso persistente que tiene mucho que ver con el ciberacoso, con las redes sociales, vemos que un 16,9% de las mujeres con discapacidad lo han sufrido, que el 30,6% de las mujeres con discapacidad dicen que el agresor fue pareja o familiar hombre, el 17,2% tomaron también medicamentos, alcohol o droga para superar esos episodios, y el 22% lo denunció. Siguiente diapositiva. Vale, pues ahora de manera muy rápida y muy general voy a hacer una pequeñísima comparativa de la macroencuesta de 2015, que fue la anterior a esta última de 2019. En la macroencuesta de 2015 se entrevistó un total de 10.171 mujeres, de las cuales 442 acreditaron tener una discapacidad igual o superior al 33%, lo que hacía un 4,5% del total de mujeres entrevistadas. Frente a ese dato hemos visto que en la macroencuesta de 2019 ese número ascendió a 556 mujeres en total, que suponen un 5,8% del total de mujeres entrevistadas. En la macroencuesta de 2015, el 31% de las mujeres con discapacidad declararon haber sufrido algún tipo de violencia en pareja actual o pasada, frente al 40,4% de mujeres con discapacidad en la macroencuesta de 2019. Por último, vemos que un 24,2% de mujeres con discapacidad sufrieron algún tipo de violencia, denunció estos hechos ante la policía, frente al 30,8% de mujeres que denunciaron también estos hechos en la macroencuesta de 2019. De todas formas, estos datos sirven un poco para ver esa comparativa, pero hay que tener cierto cuidado porque vemos también que la muestra no es igual de los más de 10.000 mujeres entrevistadas en 2015 frente a las 9.500 de 2019. Pero bueno, ahí están los datos. Ya para casi concluir, es importante, una vez hecho este análisis que recoge tantísima información, muchos datos, muchas cifras, muchos porcentajes, es importante también traducirlo a conclusiones, ¿no? Y en este caso es importante partir de la base de que las mujeres y niñas con discapacidad son un colectivo especialmente vulnerable a sufrir violencia y que está constantemente sufriendo múltiples formas de discriminación. Que además hemos visto también que la discapacidad debe ser integrada en las políticas y acciones contra la violencia de género y viceversa. Ese enfoque de interseccionalidad que decía al principio, y estoy segura que habéis escuchado en muchas ocasiones, es fundamental. Es fundamental que políticas que hablan de género, políticas que hablan de discapacidad y políticas que hablan sobre violencia contra la mujer converjan y se aunan para realmente tener una consideración de la situación de mujeres y niños con discapacidad. Como por otro lado vemos que hay una falta de consideración también de otras formas de violencia que afectan de especial manera a mujeres y niñas con discapacidad. Puede ser la mutilación genital, las esterilizaciones forzadas, el aborto coercitivo. Estamos viendo que esto también es importante que se tenga en cuenta,
como forma de violencia. Y bueno, referente a esto, hace pocas semanas tuvimos una buena noticia en cuanto a la esterilización forzosa, la derogación de esa parte del artículo 156 del Código Penal, que es un avance también en esto, pero hay que seguir luchando también por todas estas formas que quizás no son invisibles ante este tipo de estudios. Por otro lado, es fundamental, gracias. Bueno, por otro lado, como decía, es fundamental poner a disposición de las mujeres y niños con discapacidad víctimas de violencia herramientas suficientes de detención, acompañamiento, garantía, defensa, recuperación, reintegración. También es fundamental la propia prevención de la violencia. Y para ello es fundamental, como digo, romper con todas las barreras que impiden ese acceso, ese acompañamiento de las mujeres y niños con discapacidad víctimas de violencia. Aquí también he querido hacer referencia a la pandemia de la COVID-19, que si bien es cierto que la macroencuesta de 2019 no hace ninguna referencia, pues precisamente porque se hizo el año pasado, sí que va a tener un impacto en futuras macroencuestas, en futuros estudios, porque al final los episodios también de violencia que se han vivido durante los confinamientos, que han hecho de alguna manera más difícil la situación de mujeres víctimas de violencia en el hogar, porque hemos visto pues, que los servicios han sido inaccesibles, se ha cerrado por la propia situación de alarma, ¿no? Entonces, las consecuencias de esta pandemia se van a ver también reflejadas en futuros estudios. Y finalmente, acabar diciendo que erradicar la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad debe ser causa prioritaria para cualquier sociedad que esté realmente comprometida con la igualdad, con la justicia, y que para lograrlo y no dejar a ninguna atrás, como también recoge el lema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, es fundamental trabajar desde la interseccionalidad, desde la inclusión, accesibilidad, desde el empoderamiento, que algunas de las mujeres hoy hablaban también ahí de ello, desde la participación activa y desde la visibilidad de las situaciones que viven las mujeres y niñas con discapacidad. Para concluir, también y finalizar este estudio que se ha hecho desde Fundación Cien Mujeres, considerábamos muy importante también emitir una serie de recomendaciones, observaciones, propuestas de mejora, como se pueda ver, de cara también a reducir las limitaciones y dotar de mecanismos a las instituciones encargadas de estas políticas de violencia, de discapacidad, de género, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Vale, pues de esta manera partimos de la base de que mujeres y niñas con discapacidad deben ser conceptuadas legalmente como grupo femenino especialmente expuesto a la violencia y que merece, por tanto, también una protección reforzada. En segundo lugar, se pide incluir precisamente lo que hablábamos hace un minuto, la esterilización forzada, el aborto coercitivo, la trata con fines de explotación sexual o la propia institucionalización como formas de violencia y prácticas nocivas que sufren de especial manera las mujeres y niñas con discapacidad. En tercer lugar, tener una consideración especial también de la violencia sufrida por las mujeres con discapacidad en instituciones, que no se habla nada, y su acceso a los procesos de denuncia. En cuarto lugar, garantizar una accesibilidad universal a los centros de atención de mujeres víctimas de violencia de género, de los propios juzgados, de las campañas, los materiales informativos y de sensibilización. Muy en línea con esto, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, fenomenal, gracias. Muy en línea con esto está la propia formación de jueces, policías, personal técnico, incluso de las propias encuestadoras o investigadoras de estos estudios, con un enfoque transversal e interseccional de lo que veníamos hablando de violencia, discapacidad y género. Por otro lado, y esto también es fundamental, fomentar la colaboración con entidades de la sociedad civil que trabajan en ámbitos distintos de la discapacidad, del género, de la violencia, para intercambiar experiencias y desarrollar proyectos conjuntos. Esto es fundamental, desde el trabajo que se hace desde las organizaciones de mujeres y niños con discapacidad, por ejemplo.
Por otro lado, un reconocimiento legal de un modelo basado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones de las mujeres con discapacidad de manera individual y también, así de paso, alejarnos de ese modelo de modificación de la capacidad jurídica, ¿no? Es fundamental la capacidad de agencia, la participación individual de cada mujer en este sentido. En penúltimo lugar, consideramos que hay que tener hay que tener en cuenta a la infancia y de manera especial a las niñas con discapacidad. Niñas con discapacidad que son en numerosas ocasiones también víctimas de la violencia en el hogar y que no son tenidas en cuenta para nada. Y por último, y por qué no, realizar una macroencuesta específica sobre la violencia que sufren mujeres y niñas con discapacidad y también madres y cuidadoras de familiares con discapacidad. Esto, a fin de cuentas, pues sería un gran paso. Y por mi parte, esto es todo. Si hay alguna pregunta o algún comentario, pues estaré encantada de escucharlo. Y reitero mi agradecimiento y mi enhorabuena a Fermi Navarra por esta jornada. Gracias.